Gracias. Les aviso que esta presentación las cambié como 3 o 4 veces. Es raro que aún nacido los que nos llaman baby boomers hemos vivido tremendos cambios tecnológicos. Y leí y aprendí mucho, cosa que me la pienso guardar para mí, no se las voy a decir a ustedes. Pero quise encarar entonces la charla desde otro punto de vista y de otro ángulo. La inteligencia artificial llegó para quedarse, con distintas pretensiones. ¿Y por qué llegó para quedarse? Porque ya es popular. Ya pasó el método de los congresos, ya está en la calle. Hay un cartel de un médico que dice: yo atiendo con la inteligencia artificial. Y va un paciente a verlo. Dice: perfecto, ¿qué le pasa? Mire, me duele acá el codo desde hace una semana. Perfecto, pase a la habitación, orine en un frasco que va a haber de color amarillo y me lo trae. No, doctor, pero entendido, me duele el codo. Bueno, va, orina, lleva el frasco. El médico pone la orina en una máquina, sale un cartel de la máquina y dice: usted tiene una epicondilitis. Tiene que hacer reposo y tomar este antiinflamatorio por 6 días y me vuelve a ver. Interesante. Dice: ¿cuánto es? $3.000. ¿Cómo $3.000 por esto? Me dice la máquina. Bueno, se va con bronca. A los 6 días vuelve. Pero antes de ir en otro frasco de oro cultivo, guarda, agarra justo al perro orinando, le pide a la hija que orine, le pide a la mujer que orine y él se masturba y lo pone todo en un frasco. Vuelve a la consulta y dice: me duele exactamente igual, doctor. Qué raro, ¿no? Nunca se equivoca. Ya sabe el procedimiento, pasa, pone el líquido en el frasco que está, vuelve, se lo pone a la máquina. El médico la dice: muy interesante. El perro tiene parásitos. Su hija tiene sífilis. Su mujer está embarazada y no es suyo. Y usted, si se sigue masturbando, nunca se va a curar la epicondilitis. ¿Qué quiere decir? Que la medicina nos está ganando. Voy a tratar de dar un encuadre conceptual. ¿Qué competencias puede llegar a...? Les juro que yo no fui. La inteligencia artificial y lo que más me interesa, las condiciones éticas. Es viejo lo de la inteligencia artificial. Fíjense, ya desde 1920 había películas de ciencia ficción. Siempre pensaban que había algo superior a nosotros. No se llamaba inteligencia artificial, pero que nos iba a conectar. Es más, cuando uno lee a ciertos filósofos, hasta la creencia en dioses para muchos pueblos era una inteligencia artificial. Era un algo superador que nos podía controlar. Acá le pongo Neumann, la teoría de los sistemas, Alan Turing, McCarthy, pero lo que a mí más me marcó es la película, no sé si muchos la vieron, 2001 Odisea del Espacio. 2001 Odisea del Espacio, hay un desenlace, una nave espacial controlada por una computadora, y la computadora se llamaba HAL. Y ahí por primera vez se utiliza yo no toqué, tocó al mover, al tratar de pasar. Llamaba HAL, acá como lo ven, lo que más me interesaba es que diga algoritmo programado, pero realmente el origen de HAL era la palabra anterior a ciertas, por ejemplo, el H era antes de la I, la B, la A antes de la B y la L antes de la M, era una crítica a IBM, esa película. Y esa película muestra al principio unos humanoides esos humanoides se pelean con otro grupo hasta que un día uno de ellos se despierta y ve algo raro, que es esa cosa que está ahí parada, que se puede comparar con la inteligencia artificial. ¿Y qué ocurre? Que ese elemento les da un algo distintivo.
entienden que el hueso no solo se quedaba tirado, sino ese hueso podía transformarse en un arma. Y el animal que antes paseaba con ellos pueden derrotarlo, pueden matarlo y pueden hacerse cargo de ellos. Por eso la parte esta es muy linda, está acompañada por Así hablaba Zaratustra de Wagner, la música, y se transforma en una nave espacial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un sistema de software, de hardware muy complejo, pero no es a la larga nada más que eso. Sí tratan de que perciba el entorno, sí tratan de que razone, pero escúchenme lo que usé, la palabra trata. No deja de ser un mancomunado de técnicas que simulan inteligencia. En algún lugar, en algunos momentos, la logra. Pero es solamente acumulación de datos. No deja de ser un campo inventado por la informática. Trata de reemplazar tareas que usan los humanos, especialmente el aprendizaje, el razonar, la percepción, las decisiones. Y lo que se está tratando, te juro que no toqué nada, de lograr es tener objetivos. Por eso quiere imitar a la inteligencia humana. Pero la pregunta es, ¿puede razonar? ¿Puede percibir? ¿Puede aprender? ¿Interactuar con los lenguajes? Y lo más importante, producción creativa, ¿lo puede hacer? La mejor computadora o mezclas de computadoras pueden dibujar el espacio del cuadro de las meninas alguna vez. ¿Van a lograr pintar las meninas? ¿Darle esa idea de profundidad? El test de Turing fue importante porque ¿qué hizo Turing para engañar? En el 50 creo que fue, no, en el 50. Hizo hacer preguntas y había respuestas, determinadas respuestas, y la persona que hacía las preguntas tenía que discernir si la había contestado la computadora o las había contestado un ser humano. Y eso lo que demostró, es que empezaban a tener percepción de cómo podía ser engañada la computadora. ¿Es la computadora? ¿Querés cambiarla? Acá hay dos puertos más de este lado. ¿Más puertos? Okay. Sí, de este lado hay 2 puertos más. Perfecto. Como verás, ninguno funciona, pero sobra. Bien. ¿Cuántos tipos de inteligencia artificial? Déjalo porque la vuelvo, Está la inteligencia débil, lo que se llama narrow, o sea, acotada, es la que usamos todos los días, es la que usa el Waze, la que usa el pronóstico del tiempo, la que usamos en el día a día. No nos damos cuenta, pero eso también es inteligencia artificial. Está la general o ampliada, que dicen que sí es capaz de razonar, puede aprender, pero puede aprender en base a los datos que están y la respuesta que nosotros les anticipamos. Después les voy a poner un ejemplo claro. Y después está la superinteligencia, que evidentemente algunos dicen que no existe y otros dicen que las grandes potencias ya la han desarrollado en sus laboratorios. Cuando las grandes potencias las han desarrollado en sus laboratorios, uno ya saben a quién se refiere y a los nombres magníficos y grandilocuentes que tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos todos los hospitales se llaman Memorial. En mi país se llaman Amnesial. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que buscamos y perseguimos. La inteligencia narrow, débil, es interpretación de imágenes, es la que usamos casi continuamente, pero es el Siri, es Alexa, le preguntamos, es el ChatGPT, ¿dónde está? Y lo que es una Wikipedia más veloz. Pero no deja de ser eso, aunque nos impacte a nosotros, especialmente lo de mi generación, que yo le hablo a un aparatito y el aparatito me sorprende.
La general no está aún totalmente dispuesta. Siguen los procesos de investigación. Especialmente sé que buscando literatura y entrando, por ejemplo, la NASA sí lo está utilizando. Y la inteligencia o la superhumana da un diagnóstico importante de cierta problemática y es solo hoy un objetivo. Acá voy rápido y acá tienen el cuadro quienes sacarlo según la ONU, los tipos de inteligencia que hay. La superhumana todavía no está catalogada para la UNESCO, por eso la agregué aparte, pero eso sería a modo de modelo, lo pueden encontrar en la página del UNESCO, no quiero perder tiempo. Esto sí me llamó la atención, el fenómeno del Big Data, eso sí me llamó la atención. Grandes volúmenes, pero no me interesa. Este es el dato que yo les quiero poner a ustedes. Cada 60 segundos, bueno, si se fijan ahí, hay una palabra que se llama zettabyte, yo no sé cómo se escribe. Digo, ¿cómo se escribe el número ese? ¿Cómo se nombra ese 1? De seguido no sé con cuántos ceros, no sé cómo se llama. Pero cada 60 segundos hay casi 99.000 tweets. 695.000 ingresos creo que es en Facebook. 11 millones de mensajes instantáneos. Casi 700.000 búsquedas en Google, 178 millones de email enviados, 1.800 terabytes de datos creados y 217 nuevos usadores de móviles. Miren lo que es eso en 60 segundos. Eso es el Big Data. Cuando uno lo pone en perspectiva, se da cuenta el monstruo que hay. Y entonces, esto sirve para administrar, para transmitir, demostrar, pero eso no es lo que me interesa como resumen de la charla. Y acá sí viene algo, ¿en qué campos de la medicina puede ser importante? Puede ser importante en la docencia. Yo, cuando era residente, como creo que los que tenemos cierta edad, fuimos en el guardapolvo, estábamos llenos de cosas, no sé si se acuerdan. El Pelifix, que era para pegar el electrocardiograma, la virome, el estetoscopio, el martillo, todo, y la libretita que nos faltaba con la sistemática de trabajo. Los últimos años que trabajé en el hospital, los residentes me pegaban todos los días. Pues decía, a ver, dígame tal caso, sacaban el celular, entraban al UpToDate y salían todos. Eso ha cambiado. Por eso en docencia, los que tenemos canas, con suerte, algunos ya no tenemos ni canas casi, tenemos que pensar que tenemos que adaptarnos a esto. Puede ser útil en el diagnóstico, sí, pero fundamentalmente en diagnóstico por imágenes. La medicina preventiva lo puede hacer, especialmente en base a la medicina predictiva, que es el futuro que tiene que venir. Y en ciertos tratamientos nos va a dar eficacia. Y acá sí, quiero también entrar en tiempos. Goldman Sachs, fíjense, apuesta en inteligencia artificial en los hospitales. Fíjense la inversión que pone. 47.500 millones en este programa. Interesante, ¿no? Silicon Valley. La empresa Open inteligencia artificial abierta fue hecha para inteligencia para todo el mundo, creada en el 2015, inicialmente sin ánimo de lucro. En el 19 cambiaron de opinión. Está bien cambiar de opinión, uno no puede nunca pensar siempre lo mismo. Ahora es una empresa híbrida. Y ya aparentemente está a cargo de Microsoft. Hay una fusión, Nvidia con OpenAI por 100 millones, y ya están haciendo un recurso de 100 gigavatios para incorporar más Big Data, o sea, al número que yo les di antes. Este hombre, Hinton, dice que nos va a superar la inteligencia. Yo creo que no, pero puede llegar a manipular a las personas. Bill Gates, la fundación Bill Gates, en estos momentos crea un plan o hace un plan con inteligencia
artificial que lo va a poner entre este año y el próximo año en ejecución. La inteligencia artificial en los lugares más carenciados del planeta. Uno de ellos, por ejemplo, es África. Y entonces dice, darle un teléfono a las madres de zonas rurales de África, que con el dialecto local puede pedir un consejo, por ejemplo, si está embarazada, cómo proceder. Me parece maravillosa la idea, debe ser un teléfono satelital, pero ahora me dicen, mire, lo que tiene que hacer es hacer tal vacuna. ¿Y dónde la consigue? Lo único que genero es una necesidad, no le doy respuesta. Yo una vez fui a un congreso, al principio de HIV, cuando empezó el HIV, y un ministro de salud de un país de África, creo que era Malí, no me acuerdo, pero pónganle Malí, en ese momento salió el esquema de triple droga. La triple droga salían $10.000 por mes el tratamiento. El ministro de Salud levanta la mano y dice, si en este momento la cura del SIDA en mi país fuera un vaso de agua potable por día, se moriría el 100% de la población. Y me hace acordar a este hombre. Yale creó un programa, invirtió creo que 150 millones, 650 millones dice acá, con la lectura de un electro de 12 derivaciones, con inteligencia artificial, le cargó Big Data, la asoció, y lo que yo veo en un electro que, por ejemplo, digo, tiene un incipiente grado, bloqueo de rama izquierda, la máquina puede decir qué fracción de eyección tiene, qué grado de coronaria está afectado y todo lo demás. Pero lo que nunca podría haber hecho es diagnosticarlo. En mi país, en un hospital público, que es el Hospital Ramos Mejía, un gran médico, Mauricio Rosenbaum, no vos, Mauricio, no sé dónde estás, que también sos un gran médico, vio electrocardiogramas y no entendía qué pasaba. Y los residentes, en un momento, yo zafé esa parte, entré después cuando ya estaban descriptos, les hacía con un electrocardiógrafo, ¿vieron con el rollo de papel? Se acababa uno, ponían otro y volvían a apretar. Se acababa uno, ponían. Entonces, a la mañana cuando venía Mauricio con su staff, tiras y tiras de electro y bloqueaba. Y decía, ¿qué pasaba? Volvía, no volvía la arritmia. Y así describió los semibloqueos. Los semibloqueos que ahora es tan frecuentes para nosotros. Y describió el haz posterior, donde disecando perros él mismo en sus horas libres. Yale va a poder generar esa lectura, lo que nunca podría haber hecho, lo que hizo Mauricio con la actitud. ¿Para qué sirve diagnóstico asistido? Esto lo van a saber ustedes mucho mejor que yo, simulación, ensayos clínicos, pero acá sí, 3 claves. La inteligencia artificial en medicina necesita curva de aprendizaje como necesitamos los médicos cuando empezamos. Tenemos que consultarnos eso. Segundo, el error médico que surja de la inteligencia artificial, ¿quién lo paga? ¿O quién es el responsable? Y tercero, ¿todos tenemos los mismos sinónimos o equivalentes? Yo cuando estaba juntando plata para casarme, la primera plata que junté, mi mujer quería que compre una cacerola. Y yo fui y me compré un libro de medicina de 1923, de Lowry, que para mí, que habla puramente de clínica, y ahí describe por primera vez el Angor, como lo describió por primera vez Everden. ¿Vieron el de los nódulos de Everden? Ese mismo Everden, en un congreso médico se pone a discutir y dice, sentí atravesar mi pecho el frío aliento de la muerte. Esa fue la primera descripción del Angor de pecho. Nunca la inteligencia artificial, o podría decirle todos los sinónimos a Angor, los que nos sentamos alguna vez frente a un paciente y le preguntamos, ¿pero qué tuvo? Y la garra de un elefante, como si fueran hormigas, hay 10.000 formas de escribir el Angor, y solo un médico sentado y escuchando, interrogando, lo puede hacer. Sin inteligencia artificial, si conocemos ese sinónimo y se lo ponemos. Y acá quiero ir, para no aburrirlos más, esto es muy interesante, pero sí quiero que lo leamos. Fíjense, el 30 de septiembre de 1658
el periódico escocés Mercurios Políticos de la ciudad de Leigh publicó un anuncio. Es la primera vez que los médicos éramos sobornados. La recomendación de los médicos se usó por primera vez con fines comerciales. Y decía así: esa excelente y por todos los médicos aprobada bebida china, que los chinos llaman hecha y otras relaciones Thai, hoy es el té, se expende en el café Sultan's Head de Swettenham, cerca de la Casa de Cambio de Londres. En esos días se publicitaba que el té era la verdadera panacea. Que no nos esté pasando lo mismo con la inteligencia artificial, porque siempre recordemos que la guerra del opio fue destruido la mitad del pueblo de la China para obligarles a seguir comiendo opio a cambio de té. El año pasado murieron 2 grandes personas, hoy lo decía con Silvia, pareja que el presidente de Brasil lo dijo en las Naciones Unidas. Uno fue el presidente de Uruguay, una gran persona, y otro fue el Papa Francisco. Siglo pasado murieron 2 grandes seres humanos, habrán muerto muchos, yo conozco de esas 2 grandes personas. En su discurso en las Naciones Unidas habla de la revolución de la inteligencia artificial, pero pone mucho énfasis en la ética de la inteligencia artificial. Y habla de la algorética, que ya en la película de 2001, Odisea del Espacio, se decía. Cuidado con esos algoritmos si no está el filtro del humano. Y por fin hay una frase de Azorín que es para novedad los clásicos. Y mucho más clásico que Sócrates no encuentra. Sócrates tenía 2 visiones fundamentales. Uno era el tecne, que era la aptitud. Uno en lo que hace debe ser apto. Pero también tenía el medeos, que era, de viene la palabra médicos, que era el que se preocupa por alguien, el que tiene a alguien a su cuidado. Por eso acá entra el médico. El médico tiene que tener tecne, sí, claro, tiene que tener aptitud, pero el médico lo que más lo va a diferenciar entre todas las profesiones es la actitud. La inteligencia artificial puede ser puro tecne, pero nunca va a llegar a tener el medeos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor. No estábamos equivocados de lo que estábamos esperando. ¿Alguna pregunta? Con respecto a los médicos nuevos, especialmente los estudiantes internos que utilizan muchísimo la inteligencia artificial, ¿qué tanto cree usted que va a afectar esa actitud y esa curva de aprendizaje que otros médicos sí hemos tenido y que ahora uno no sabe qué va a pasar con eso, ¿verdad? Creo que es una duda que todos tenemos. Te voy a contestar de 2 formas. Primero, lo que te tengo que contestar, no tengo la menor idea. Lo segundo, lo que creo que sí tenemos que seguir, ¿sabes qué? Asociar esa libreta de anotaciones o ese libro o esa inteligencia artificial a la cabecera de nuestro paciente. Y si es posible, continuamente tocándole y dándole la mano. O en pediatría, como dijo él, estando al lado. Porque ojo, cuando empiezan a rotar, yo cuando hice mi primera rotación de clínica, mi primera rotación afuera fue por terapia intensiva. Yo actualizaba la máquina, miraba el respirador y ponía frecuencia tanto, y no tocaba a los pacientes. ¿Saben el chiste? ¿Cómo hacen para que un terapista no encuentre un billete de $100? Lo ponen en la espalda del paciente. Y es la verdad, tenemos que mejorar un poco. ¿Y cómo hace para que un plástico no encuentre un billete de $100? Imposible, siempre lo encuentran. y no usan inteligencia artificial. Muchas gracias al doctor.